Bueno, buenos días, muchas gracias por estar acá. Tanto a ustedes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas, porque realmente hoy es un día complicadito como para alargarse al castillo, al Parque Rodó, así que muchas gracias por estar. La verdad, particularmente estoy muy contento de poder estar, de poder realizar esta charla en el castillo. La verdad que la posibilidad de que esté Lucía Garibaldi, una directora que ya sabe que yo me gusta muchísimo lo que hace, y que bueno, particularmente Futuro Brillante es una gran película, una de las grandes películas de este año yo creo que ayer o estos días escribí algo como que cada película de Lucía es como un hito dentro del cine nacional. Para mí es muy importante, creo particularmente, y no quiero extenderme, pero siempre cuando arranco a hablar siempre digo alguna cosita personal o lo que pienso. Creo que estamos en un momento en el cual, digo, si bien el cine uruguayo hace años, o siempre ha tenido problemas con respecto a llegar al público, ¿no? Es decir, creo que no pasa solo con el cine uruguayo, sino que pasa con el cine independiente, el cine latinoamericano. Pero también tiene otros problemas, creo, muchos o algunos problemas el cine uruguayo, y algunos de ellos también tienen que ver con las pocas ficciones que se hacen. Creo que sí, que hacemos muchos documentales, algunos muy buenos. Creo que la ficción se hace poco y no siempre, y eso es un tema que creo que tenemos que trabajar, y acá lo digo a nivel personal, creo que a veces tampoco tenemos un tema de calidad, que tenemos que elaborar mucho. Creo que sí, que también. Entonces, que aparezcan películas como Un Cabo Suelto, estrenada hace unos 15 días, una muy buena comedia, que tuvo un muy buen lanzamiento y que ahora se estrene Un Futuro Brillante, otra ficción. Una película de ciencia ficción, aparte uruguaya, con la calidad que tiene y reconocida internacionalmente, la verdad que es una muy buena noticia para el cine nacional. En ese sentido, muy contento de contar con Lucía, con Martina Paselli, la protagonista de la película, con Paulina, distribuidora internacional de la película, y la verdad que creo que tiene mucho que ver también con todo ¿no? la evolución, el desarrollo que tuvo la película internacionalmente, así que en ese sentido también estoy muy contento que Paulina esté hoy con nosotros, y bueno, obviamente que contar con la productora, con Isabel García. La verdad también es un placer contar que ya no es la primera vez que estás por acá, así que bueno, bienvenida de vuelta. Así que bueno, creo que tenemos una mesa re linda como para hablar de varios temas. Temas que cuando hablamos, cuando sobre todo Paulina y Valentina Valentina Baraco, que no está, también productora, con la que sobre todo con ella estuvimos armando un poquito la charla de hoy. Hablamos de que el título iba a ser ¿Cómo hacer ciencia ficción en Latinoamérica? Que eso ya es un gran tema, enorme. Y después la segunda parte es nuevas dinámicas de distribución de cine independiente. Aprovechar sobre todo que está Paulina como para hablar de distribución en Latinoamérica. Pero bueno, ciencia ficción uruguaya, ¿no? Yo lo primero que se me ocurre cuando pienso en ciencia ficción es como un género que nos da mucha libertad. No sé si vos, cuál fue, y empezaría quizás contigo, ¿por qué elegiste el género? ¿Por qué elegiste hacer esta película? ¿Y por qué una película de ciencia ficción? No me di cuenta yo que me estaba metiendo en la ciencia ficción, lo que pasa. Me pareció divertido inventar un mundo nuevo. La idea surge, la premisa era la última mujer joven de un lugar. Dije, quiero contar la historia de la última mujer joven de un lugar. Y después me di cuenta de que tenía que realmente la estructura de ese mundo tiene que ser distinta. ¿Por qué es la última? ¿Dónde están los otros? ¿Qué pasa si sos la última? ¿Qué sentís? ¿Qué miedo? ¿Es peligroso? ¿O es un beneficio? ¿No? Todo como a partir de todas esas preguntas y desglosé y armamos un mundo nuevo. Primero empecé sola, después se sumó un co-guionista mucho más experto que yo en la literatura de ciencia ficción. Yo por ahí soy más de que si está la película y está el libro, miro la película porque es más vaga. Pero ahí empezamos un poco a tratar de entender algunas reglas del juego que ya están un poco aceptadas por todos sobre la ciencia ficción, sobre el género.
y apropiarlas un poco, ¿no? Pero después me acuerdo cuando, por ejemplo, hice la tutoría con Inés, y Inés me dijo, che, igual es ciencia ficción, pero digo, ¿vos sentís que hay algo que cambia como en la estructura o algo? Y terminamos como sacando, porque ella también le tenía un poco de miedo, ¿no? Todo el mundo le tiene miedo, porque yo no sé si tengo el conocimiento, ¿no? Porque hay gente que lee ciencia ficción y solo eso y nada más, es como muy experta. Y hay como, se supone, unas reglas, y Inés me dijo, che, pero ¿tenemos que preocuparnos por estas reglas? Y yo dije, no, o sea, estamos contando la historia de una chiquilina que es aceptada en un lugar y se da cuenta que no quiere ir, en el fondo es eso. Después del mundo lo vamos a construir nosotros, y bueno, sí, capaz que en la primera media hora tenés que entender el mundo, ¿no? Y ahí es cuando tenés que negociar con la ciencia ficción y con este equilibrio que para mí es el arte de este género, que es el equilibrio entre dar información y sostener el misterio, y no aburrir con tanta información. Eso fue algo que fue muy difícil en la escritura y en el montaje también. Llegas al montaje y te das cuenta que hay cosas que no se entienden o hay cosas que se sobreexplican, entonces tenés que llegar a un equilibrio. Creo que eso es lo diferente de escribir un guión de algún otro género. Yo te decía recién la libertad, ¿no? Sí, bueno, y la libertad de inventar un mundo, pero es una libertad relativa. Al principio es eso, suena como, bien, voy a contar la historia de la última mujer, parece como súper, hago lo que quiero. Pero después hay un montón de reglas. Hay un montón de reglas, hay documentos, tuvimos que hacer constituciones, tuvimos que hacer reglas del mundo, cómo se manejan las cosas acá, qué pasó antes, qué pasó después, por qué los jóvenes se van, todo muchas explicaciones. Entonces sí, hay libertad, pero si no hay una coherencia interna, no es Mulholland Drive, no es Lynch, digamos. No, queda clarísimo eso. No es Mulholland Drive como Lynch, como David Lynch, ¿no? Que es un poco mucho más laxo, como que no sé si hay reglas internas, que él es más onírico todo lo que él hace, ¿no? Como más instintivo, no sé. Esto es más Blade Runner, ¿no? Digo, o sea, tenemos que respetar ciertas cosas, tenemos que estar midiendo todo el tiempo todo, hay como una ingeniería ahí. Sí, que es una libertad. Sí, me imagino que sí. Y el tema de la identidad, ¿no? ¿Cómo hacer una ciencia ficción desde acá? Es decir, porque yo lo considero una película muy uruguaya. ¿Cómo es lograr eso? ¿Cómo sentís vos? ¿Por qué sentís vos? Porque a mí eso es algo que me intriga, porque me devuelven cosas opuestas. Sí. Muchos me dicen que es muy uruguaya, los argentinos dicen, qué uruguaya que es, no puedo creer. Y hay algunos uruguayos que dicen no tiene patria. Un par de personas enojadas que dicen no tiene patria. No sé si justo porque vino después de Un Cabo Suelto, que justo tiene mucha patria en ese sentido. No sé por qué. ¿Por qué? Entonces ahí los escucho más a ustedes, no sé si lo vieron. No hay mate. No hay mate. No hay mate y no está Luis Suárez. Pero yo quiero decir algo que no yo soy del Río de la Plata, porque viví entre Argentina y Uruguay, vivo entre Argentina y Uruguay. Me crié nací allá, mi adolescencia extendida, como los uruguayos hasta los 30, fue acá, entonces soy muy uruguaya. Y para mí, que ayer tuvimos otra charla en la diaria, donde surgió este tema, que no terminé de decir por qué, no es por Argentina que creo que es uruguaya, sino porque yo creo que una película con esta temática solo se puede dar y pensar en el Uruguay. Lo digo como distribuidora internacional. Para mí el germen no es el mate, no es el Tabo, no es la Rambla, es el tiempo. No existe el tiempo. Se acabó el tiempo. En Latinoamérica no tenemos tiempo, estamos todos, y menos ahora, post pandemia. Porque es una película que tiene tiempo para pensarse.
Primer punto, Lu. O sea, que reivindica la siesta, que reivindica cosas que no existen, que solo en Uruguay la gente puede, por suerte, pensar, o en Suiza, o por ahí en Holanda, ni en España, porque ya en España ya no tienen tiempo tampoco. En Huelva salimos segundos en el voto del público y estoy segura que es porque duermen la siesta. Te lo juro, no es chiste. Yo vengo acá y digo, que descanso solo de ir al supermercado. Te lo juro. Yo creo que es eso lo uruguayo de la película. Sí, yo creo que hay una... Sí. Cuando decís que no tiene tiempo, ¿qué significa eso? No, que se puede... Yo siento que estamos corriendo, que la tecnología encima nos puso como un mundo que no sabes, que ya te está comiendo, entonces con una velocidad donde en todos lados podés estar, donde todo sucede. Y en Montevideo todavía y en Uruguay la gente, yo creo que hay algunas costumbres, hay algunos espacios, hay algunos tiempos para pensar algunas cosas, hay más aire, más espacio. Digo esto porque ¿por qué digo en Latinoamérica? Porque trabajo en Latinoamérica, porque tiene que ver con el dinero, ¿no? Y digo, todavía Uruguay sigue siendo como un lugar medio atemporal. Lo ves en la arquitectura, lo ves en la energía de la gente. Y para mí es una historia que surge desde ese lugar, con ese germen. Sí, yo creo... Y habla de reflexión. No sé si vieron la película. Bueno, tienen que ir a ver. Habla del tiempo, habla de la siesta, habla de la productividad, de qué... Sí, yo saqué un par de frases que me parecía... Una cosa es una película contra la tiranía de la eficiencia, obviamente. Es eso. Y es también una lucha contra la pérdida de la libertad individual, personal de cada uno. Y eso para mí es muy uruguayo. Digo, es un tema universal, pero creo que nosotros lo tenemos muy asimilado. Desde afuera es muy único, lo último, yo decía, Suecia, o lugares que pueden trabajar 6 horas, que pueden leer, que pueden descansar, pero digo, en el mundo no se puede hacer eso ya más porque no te da la plata. Bueno, acá ya cada vez menos, ¿no? Ahora tenemos que empezar a trabajar. Sí, trabajamos muchísimo. Creo que todos en el último no estoy diciendo que son pavos nos damos espacios. Sí. Yo si puedo dormir media hora de siesta, me duermo media hora de siesta. Trabajo desde la mañana y hasta las 10 de la noche, pero si puedo dormir entre las 2 y las 3 de la tarde, lo hago. Bueno, ¿ves? Es maravilloso. Cuando viajas a otro lado, yo trabajo, por ejemplo, ya trabajamos 1 hora menos, o se fracciona, y está el teletrabajo. Creo que no es tanto como antes. En la década de los 80 era una cosa informal, pero ahora me parece, pero ese es mi punto de vista, no sé, más muy aislado, ¿no? Sí, yo creo que es una película muy uruguaya. Yo la siento muy uruguaya y yo también, O sea, sí. Sin duda. De hecho, siento que hay cosas que no se trasladan bien a otros lugares, como yo pasan, o sea, la película se transforma, va a un lugar y la recibe alguien y entiende algo que yo no quise decir y eso está buenísimo y eso es parte de porque están vivas las películas, pero siento que hay muchas cosas que solo se entienden acá o en Argentina y en Chile un poco también. Sí, lo que pasa es que yo creo que cuando los que te pueden decir que no es uruguayo porque creo que no llegan es decir, buscan esa cosa ya del lugar común de lo uruguayo y no la sutileza de determinadas cosas que sí que tenemos, que son nuestras formas de sentir, de expresarnos, de convivir, de pensar, de pensarnos que también. También están tan inherentes al tejido social que no las podemos reconocer, como esto que decía, creo que también tanto Paulina, que es argentina y ha estado afuera, como yo también, que ahora estoy mitad acá, mitad allá, es como, o sea, es como evidente que esto es uruguayo, ¿entendés? Como que como esto del tiempo de la siesta, como que no es que a todo el mundo le pasa lo mismo, es evidente que esto es una necesidad y que ella a veces pregunta si va a haber tiempo para la siesta o no. Una cosa que me parece interesante, cuando ustedes dijeron el tiempo, yo lo primero que pensé era el montaje, el tema del tiempo, de la edición, porque nuestro cine tiene un tiempo distinto al cine mundial. A veces. Y creo que ahí puede estar la cosa, pero no sé.
Puede ser, ¿sabes que el otro día con todo lo de Jeffrey Epstein me vi de vuelta Ojos Bien Cerrados? Y es re lenta, o sea, el loco sale del taxi, camina, entra a la casa, Ojos Bien Cerrados, la de Kubrick. la última Kubrick. La de Kubrick. No la vi esa. Es re lenta, no hay una elipsis. Sí. Lo que pasa es que es gringa y compramos, la leemos de otra manera, la distancia nos hace... Tom Cruise. Sí, también está Tom Cruise y Nicole Kidman y los ves lento y se te pasa rápido el tiempo. No, pero es verdad que hay una lejanía que no nos hace, que nos pone, es otro cristal con el que vemos nosotros esas películas y aparte crecimos con esas películas. De repente vemos estas de acá y empezamos a sentir otras cosas, pero a veces no son tan diferentes, siento. ¿Cómo se produce una película de ciencia ficción en Uruguay? Bueno, la productora fue Montelón, que es Pancho y yo, somos 2 socios, y hay coproducción con Argentina, Cimarrón, y con Alemania. En realidad Alemania fue dinero, no es que hayan participado personas. En realidad yo no le veo tanta diferencia, no fue tan distinto que una película de ficción regular. Sí, la particularidad de crear este universo y demás, que en realidad cayó más en el equipo y en las ideas, y que pudieran encajar en el presupuesto que teníamos. Y sí, la otra vez hablando con la directora de arte, que es Celita, fue la película que tuvo el equipo de arte más grande, con más personas y con mayor presupuesto, tanto de Montelona como de ella en las películas que ha trabajado. Entonces sí se ve que hubo algo ahí a nivel interno del presupuesto de pasar a esa área específica. Pero después en realidad... No hay un cambio. Estar y ayudar desde la producción creativa en cómo crean ese universo, qué precisan y demás, pero no... Yo creo igual, Isa, Sí. que se nos hizo fácil financiarla también, bueno, fácil, porque Fácil financiar Para vos porque sos la directora. pero presentábamos, algo que no me pasa ahora, pero en ese momento presentábamos y ganábamos los fondos, presentábamos y ganábamos de una. Creo que no perdimos ninguno. Ciencia ficción, ¿crees que por eso? No, yo creo que fue por los tiburones que presentábamos y ganábamos, porque después, claro, pero porque después en lo que son, y creo que esto Paulina también va a tener algo para decir, pero en lo que son los talleres, los WIPs, los foros de coproducción y todo eso, ahí ya era más difícil llegar teniendo una película que tiene género. Ahí hay algo... Sí. Ahí el género en Europa no quieren ver películas latinoamericanas de género. Sí, yo creo Es que que- sí, es que- esto sí coincide. Sí, Se hay espera un la tema. Copa Esta Mundial. película es una película, entre comillas, festivalera y es una película de género. Para mí tiene las dos cosas. Sí, pero Pero Creo que Creo ha que sido una festivalera- dificultad, un desafío. para Paulina, no sé. A ver qué piensa ¿Cuál Paulina. es el lugar para esa película? Y sí creo que desde los fondos y de los espacios de industria de Europa o del norte, se espera de Latinoamérica. América, que no, sí, que muestran determinada realidad y que tengan sus La cosas pornomiseria, serias, que es sí. como súper, que Que es sigue- como sigue esa siendo. exotización de la pobreza, como esto, como lo que inició un poco Ciudad de Dios, con esto de las favelas, verlas como algo exótico, pero excéntrico, pero atractivo, que por suerte para ellos lo han construido, lo han convertido en un negocio ahora y es como que con el dron te filman el videoclip de cuando vas a la favela, pero todavía sigue quedando como esa idea de que nos quieren ver como Sí. más primitivos, Como un básicamente. platillo. No sé si es eso, sí siento que esperan de esta región algo más costumbre. No sé si tanto pornomiseria. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque cuando seguís viendo, si vos ves lo que va en los festivales de cine de Latinoamérica, ahí el narcotráfico, la prostitución, La dictadura también, la dictadura, Lo o sea, político, sí. bueno, lo político, pero sí, todavía Claro, eso sí. sigue estando ahí. Que yo creo que igual se está corriendo porque ya no hay, bueno, primero ya hay cada vez menos películas de Latinoamérica, porque ahora los contenidos son los que las plataformas financian, que son bastante más estandarizables. La diferencia será
si hay un poquitito más de vegetación en el fondo, pero no hay historia, ya está quedando todo medio unificado. Y, Bueno, igual los festivales clase A todavía, digo, hoy día el cine brasileño sigue teniendo... En Cannes no hay ninguna en la selección oficial, sí, hay una película. Hay que, para entender la distribución, yo muchas veces le digo, pero vos ves cuántos slots disponibles tienen para una película latinoamericana de ciencia ficción. Bueno, ahora, por suerte, el tema del cupo para las mujeres abre puertas, pero a veces ahora se lo digo a los hombres. Le digo, sos un hombre, que tenés una segunda película, que digo, ¿por qué crees que vas a estar en este festival? ¿Viste anteriormente que hay alguna? Hay una película en Cannes, no hay nada, digo. Entonces hay que entender un poco, me parece, ver las lógicas como desde otro lugar. Y en relación a la ciencia ficción está como, expulsa mucho la ciencia ficción. Es como que pareciera que es de Estados Unidos. Y esto que vos decís, ¿qué es la ciencia? No, yo no puedo hablar de ciencia ficción porque no sé nada de ciencia ficción. Y yo le digo, pero Lucía, tu película, ¿qué es la ciencia ficción? Claro, pasa que cuando pensamos en ciencia ficción estamos pensando en Hollywood. Estamos Exacto. pensando en naves espaciales. Plata. Claro. Dinero. Supuestamente hacer una película de ciencia ficción es carísimo y... Efectos especiales, monstruos, cosas como... pero en realidad es como una ciencia ficción mega creativa, y ahí está el uruguayo también. Y yo creo que la realidad distópica es absolutamente desde una imaginación uruguaya. Tiene pila de cosas que uno se siente identificado con la protagonista, con lo que realmente le pasa. En ese sentido, me parece. Y una cosa que me quedó con respecto a Paulina, y decía de que los principales festivales no querían el cine de género latinoamericano. Eso explica también de que se termine yendo a festivales como Tribeca. Tus películas terminan teniendo su estreno y éxito en festivales norteamericanos independientes. También es un... Sí, ¿no? Bueno, yo tengo ahí mi ¿Por qué? Yo siento porque Estados Unidos está lleno de latinos, y hay un público también, yo creo que muy entrenado, muy cinéfilo, como que los gringos realmente, yo los que conozco, los más cinéfilos que conozco son los amigos de Juan, por ejemplo, de allá de Nueva York. O sea, mira muchas películas que nosotros no tenemos idea y consumen culturalmente música, todo. Son muy abiertos, consumen desde chiquitos de todo, entonces no sé si tienen tanto el prejuicio de querer ver de Latinoamérica solo eso. Creo que son más juguetones. Pasa también con Argentina, A mí, no sé si son las grandes ciudades, no sé, pero hay algo para mí con Estados Unidos de que están más abiertos tienen menos prejuicios. Yo lo sentí siempre así, en los Q&A conversando, no es solo porque nos seleccionaron, es en las conversaciones, en las entrevistas, hay mucho conocimiento y hay como más apertura. Siento que en Europa. Perdón, yo estuve acompañando a Lucía cuando se estrenó la película en Nueva York. ¿Te acordás que la persona que te entrevistó en Tribeca era un francés? Sí. ¿Querés comentar? ¿De verdad que él fue muy diferente a la que te entrevistó? No entendió nada la película del francés. Sí. ¿Sabes quién es? Es uno reconocido. Es uno que era programador también de Tribeca, pero que estuvo en... el director de Tribeca. Sí, claro. Sí, el director, el de Rulitos. ¿El francés? Sí, él no entendió nada. Me acuerdo que todos los amigos de Juan dijeron, ¿pero qué entendió de la película? Y aparte es como muy de la vieja escuela, de lo que se espera del cine latinoamericano. Claro. Que no sé por qué lo tienen ahí de director incluso de programación. Sí, era como que no entendía. Sé que son personas particulares, no representan a un continente. Pero más o menos no. Sí, pero es muy significativo lo que estás hablando, que en Europa tienes un punto de vista diferente al de Estados Unidos hacia el mundo. Claro, los programadores, los otros dos, Carlos y José, los otros dos que son latinos de Nueva York, era impresionante las lecturas, como estas lecturas que me estás dando vos, eran muy cercanas, como las lecturas que hacían de la película y muy divagantes, o sea, como que les encendió muchas ideas. No, incluso las devoluciones de los jurados que tuviste, que no es algo común, porque los
jurados no pueden acercarse a las películas y tuviste experiencia de jurados que han visto, bueno, como Jennifer Beals, que la vio 3 veces y que quiso hablar con vos. Es la bailarina, la actriz de Flashdance, Jennifer Beals. Sí. Quedó como maravillada con la película. También. Esos eran juradas y yo me fui a tomar un café con los jurados después, porque quedaron muy maravillosos. Es algo que no sucede. Después de los premios. Sí. Sí, está bárbaro, es buenísimo que suceda eso. Digo, para entender qué era lo que pasaba ahí, ¿no? ¿Por qué ahí? Yo, claro, a mí me intriga mucho, ¿por qué en Estados Unidos? Sí, pero no fue solo Nueva York. Está bueno. La película... Está bueno esto que decís porque es Nueva York, obviamente, ¿no? Sí, pero no fue solo Nueva York. La película... Es el melting pot. Sí, totalmente. Pero bueno, la primera en Sundance, y aparte esta peli en Minneapolis se dio y aparecieron un montón de comentarios en Letterboxd, en Chicago. Y están como los comentarios de los uruguayos, que por lo menos son uno para atrás, y después vienen los gringos para arriba. Además está cada uno en su idioma original, eso es muy claro. Sí, están en su idioma original y las cosas que dicen. O sea, tenemos distribuidor en Estados Unidos. Yo soy, aparte de distribuidora internacional, agente de ventas de la película, ¿no? Que parte de lo que de mi trabajo tiene que ver con conseguir subdistribuidores locales que hagan este trabajo que también estamos haciendo acá, de estrenar la película. Es un gran desafío porque el cine está medio que, bueno, que era parte de la charla, es como que ha cambiado, está mutando, es como un evento, digo, ¿cómo se hace con este tipo de cine para las salas? Y tenemos un distribuidor norteamericano, que a mí, yo tengo un catálogo, es muy autoral y la verdad que son contadas con los dedos de las manos las películas que vendo. Y en Estados Unidos, para mí era todo un desafío Estados Unidos, porque nosotros venimos, y ahora hablando de los festivales, desde la distribución, me voy a ir como ejemplos básicos de cuando acá el cine se empieza a internacionalizar, que es con Whisky 25 Watts, ¿no? Y Rotterdam, y después Berlín, como que siempre teníamos una mirada, bueno, de hecho somos muchos inmigrantes terceras generaciones europea, entonces, y el cine, con el cine francés y con el cine de autor, se construyó y los festivales desde Europa. Pero Europa ya está como, digo, medio que cayendo y yo tenía un gran interés en entender la industria, que es la única industria del cine en Estados Unidos, y hace un tiempo que vengo viendo, y cuando a mí me mandan la peli de Lucía, que tenían esta, me imagino, esta expectativa de, bueno, como Los Tiburones fue tan exitosa, Cannes, Berlín, estos festivales europeos, que yo repito, ¿por qué? Si no hay películas ahora en Cannes, ¿por qué querés estar en Cannes? ¿No? O sea, ¿quién sos? ¿De Substance? O sea, todo bien. Pero sigue, pero yo voy bueno, ¿por qué no estrenamos en festivales? Yo estoy yendo. Pero yo voy por otra cosa. Digo, pero bueno, ¿por qué no estrenamos en festivales? Bueno, yo es un mercado grande, ¿no? Obviamente. No es un mercado grande, va todo el mundo. Va todo el mundo. Pero mercado, yo que vendo, supuestamente, es mucho más grande el norteamericano. La película ha tenido muchísimo más festivales en Norteamérica y muchísimo más dinero de Norteamérica que el único dinero básicamente que ha venido, entonces más que nada de los festivales norteamericanos, de la venta al subdistribuidor norteamericano, y la película ahora en agosto se va a estrenar en México, donde yo creo que tiene un público y donde va a ser un ingreso para la película. Después ha tenido muy buena recepción en los países nórdicos, por eso está el ejemplo de Martina, que estuvo acompañando la película en Holanda, las chicas fueron a Suecia, fueron a Suiza, o sea, te das cuenta que si bien le fue bien en España, y espero que la estrenemos, y ahora la están empezando a mirar, la primera camada de estos festivales que te tienen que validar, no la acompañaron. Pero se abrió un juego de otros festivales, San Sebastián, y ahora la están eligiendo los 5 festivales de Europa, de España, que no son San Sebastián, que Huelva, Seminci, Valladolid, para que sea la película que va a mostrarse. Son 5 al año en las escuelas. Hay toda una construcción de cine de audiencias en las islas. Para mí la película se va a convertir en una película de culto, porque por muchísimos de los elementos que la película tiene. Entonces cuando llega, con esto la película a mí, que yo la verdad que por suerte trabajo
Porque cuando puedo, si me gusta y todo, no tengo mucha duda. O sea, yo la vi y dije, sí. Y estaban, no, que nadie la quiere. ¿Quién no la quiere? Y la están queriendo un montón. O sea, se abrió un juego de un montón de espacios. En Holanda fue maravilloso. Voy a contar, Martina, se mostró en un festival al aire libre que con no sé cuánta gente había, y después en otras ciudades. Y digo, ¿por qué tiene que ir a San Sebastián, que van 2 salas, vamos todos los latinoamericanos? Argentinos. Muchos, sí, los argentinos, ¿no? Una delegación de... Y ya está. Entonces digo, me parece que también hay que ser más abiertos desde el otro lado, no solo pedirle al público, sino desde los equipos de producción, empezar a encontrar y a generar realmente estas alianzas y estos puentes con los públicos. Ese es como el y está. Sí. Sí, yo quería que Martina nos contara un poco primero sobre su experiencia. ¿Alguien quiere decir algo? Para cuando diseñaste ese mundo, ese Yo no las contexto, ¿tuviste en cuenta las novelas 1974 y No, yo no las tuve mucho en cuenta, pero empezamos a hablar de eso con el co-guionista, que lo tenía un poco más en cuenta. Yo tenía más Blade Runner, Brasil, Coherence, Another Earth, otras películas de la gran, no las tenía tanto en cuenta, las había leído de chica en la escuela. La de la granja. La misma temática de la granja de animales. Sí. No, pero 1974 Sí. Cuando nos empezamos a... No, justamente. Y el mundo feliz que tenía el sur, tenía algo equivalente al sur. Cuando nos empezamos a armar el mapa, empezamos a estudiar todas esas geografías, como siempre el norte es el progreso, como el sur tiende a ser como lo apocalíptico, todo eso. Trabajar en la película. No, justamente hablar un poquito, que Martina nos cuente primero la experiencia de trabajar en la película y después también capaz que con lo que estábamos hablando recién, lo que fue viajar con la película también, ¿no? Esas dos, capaz que un poquito esos dos procesos muy interesantes, que son muy interesantes. Nada, fue la verdad muy lindo. O sea, estuvimos ensayando 2 meses casi, fue muy... Como que dije la primera vez cuando los entrevistaron por primera vez que estábamos... Empezamos a hablar de 2 meses, empezamos en junio. O sea, julio, yo llegué en julio. Yo llegué tipo... empezamos a hablar en junio. Okay. Sí. Empezamos a hablar a la distancia en junio y en julio yo llegué. Yo estaba afuera haciendo una pasantía en una compañía de danza. Perdón, Martina es bailarina y estaba en Holanda, ¿no? Estaba en ese momento en el País Vasco. Sí. Cuando me entero que quedó la película, estaba haciendo una pasantía en una compañía de danza en el País Vasco. Y empezamos a hablar con Lu, a comentar el guión. Estuvo bueno porque yo también estaba en un tiempo bastante tranquilo, no es que estaba trabajando, estaba como haciendo esa... Bueno, en realidad estaba un poco trabajando, pero como que tenía tiempo para leer, o sentía también, ¿no? que es otra cosa, sentía que tenía tiempo para leer el guión. Me acuerdo que era también, allá era verano, de leer el guión, de hacerme preguntas. Me acuerdo que le preguntaba a Lu cosas, me acuerdo que le preguntaba de qué signo era, si Elisa era virgen, distintas cosas que se me iban viniendo a la cabeza. Entonces, como que fue un lindo proceso de empezar, de empezar a entender eso. Y entonces fue como un lindo proceso de ya tener un poco digerido, de haberlo leído bastante para llegar y empezar a ensayar. Fue muy lindo también, muy casero. Nos juntábamos también en la casa de Lu por en un espacio. Sí, en realidad era el apartamento de la hermana de Pablo. Eso. Lo vendía. Eso era uruguayo. Sí, lo estaba arreglando todavía no conseguía inquilino. Hacía un frío. Hacía pila de frío. Y nada, fue como súper, muy lindo, como una masa madre, así que se fue leudando, como realmente entender. Y muy lindo como de eso, de no sentir que, bueno, ahora hay que hacer y no sé qué, sino como realmente entender el tono, entender la Elisa, cómo habla Elisa, cómo se mueve, no sé qué. Entonces siento que
O sea, me acuerdo que antes de empezar el rodaje me salió un herpes. Estrés interno, pero a la vez creo que de alguna manera estaba somatizando alguna estrés interno, pero a la vez yo me sentía bastante tranquila, como que fue lindo eso también de ir a grabar y no sentir como, bueno, ahora se viene la verdad. No, como que sentí que, bueno, estaba grabando. Pero con lo del herpes te volviste loca. Pero con lo del herpes me volví loca, claro, porque tenía tremendo coso y empezamos a grabar al día siguiente. Hicimos una prótesis, un labio de mentira para ponérselo arriba. Salimos a comprar cosas para hacer Sofía, para hacer esa prótesis, no sé qué, lo pusimos, quedaba rarísimo, quedaba como una... Y al final terminó quedando un herpes chiquitito toda la película. Si se dan cuenta, Lisa Se tiene lo reproduce todos los días un breve herpes ahí. Nada, eso por un lado. Eso, el rodaje fue hermoso, fue muy familiar, o sea, como que lo recuerdo como mucho cariño. También para mí fue como una primera experiencia de estar en un rodaje, de esto de... Como que había algo que sí era 12 horas intenso, pero para mí hay algo de cuando las cosas están estructuradas que te permite también relajarte en eso, porque es como, bueno, vos sabés que llegás, primero desayunas algo, te preparás, después vas al set, no sé, como que es lindo, hay una cosa que es lindo, porque es como, tampoco que estás 12 horas corriendo acá para allá, estás ahí, o sea, te plantás ahí, ya haces. Eso por un lado. Y por otro lado, nada, el año pasado fue una locura de acompañar a la película. Yo estoy viviendo un poco entre acá y en Holanda, en Ámsterdam, en Países Bajos, perdón. Y entonces eso da una posibilidad muy buena de manera muy fácil acceder a viajar a acompañar la película. Entonces estuve en Ámsterdam, estuve en Utrecht, que es una ciudad que queda cerca de Ámsterdam. Fuimos a Estocolmo, Suecia, que fue mi mamá, a Nueva York. Sí, obvio. Al otro de Suecia. Of course. Y a Malmo, Suecia, que ahí ese fui solita, que nada, fue toda una peripecia. Pero nada, como muy increíble. ¿La recepción? Sí, la recepción fue del todo variada. Algo que llamó la atención mucho fue que tanto el festival que fuimos con Lu en Suiza, en Ginebra, como el de Panorámica, que fue en Estocolmo, eran dos festivales latinoamericanos y para mí había algo muy grande. Había muchos uruguayos exiliados y para mí fue muy fuerte porque yo venía de vivir todo el año en Holanda y de repente me encontré ahí, Países Bajos, Países Bajos, una emoción de encontrarme con gente uruguaya y ser como abrazarme como si fueran mis tíos y una emoción. Claro, yo además fui sola, tipo, entonces era como muy fuerte, como si yo fuera también la representación de sobrinos, no sé, como algo así muy fuerte. Les juro que fue muy heavy. Yo empecé a llorar con la gente hoy abrazando todo. Estaba después el mejor amigo de mi tío que habían construido la casa juntos en la cooperativa, no sé qué. Pero como que había algo muy fuerte ahí de la interpretación de la película que tenía que ver con la migración. Y era tipo, la película trata sobre muchos exiliados políticos también por allá. Eso. Sí. Claro, lo que Y la película toca un poco tema migración. Sí. Sí. Claro, lo que nos devolvían las conversaciones eran sobre la migración. O sea, hicimos charlas así con migrantes en Suiza de varios lugares y muchos uruguayos. Y era como si la película entera hablara de eso y en realidad habla mucho de eso. Eso también es otra uruguayés de la película. Claro. Pero ¿qué más uruguayo? ¿Cuándo? O sea, Iluminación, exacto. claro. Pero es lo que vos decías ayer. También lo interesante de ver las diferentes audiencias es que interpreta al juego que abre la película. Porque, por ejemplo, en Argentina es una película que es tomada como una reivindicación súper política. Se tiene que ver con anticolonialista, como qué buena una película, en el contexto en el que estamos, con estas ultraderechas, que reivindique hasta el comunismo, claro, incluso por la cooperativa. En Argentina no hay tantas cooperativas como hay acá. Por las hormigas. Las hormigas, es como, bueno, bien, vino la última billerita. Los argentinos están, claro, desesperados, entonces ves como en qué está cada sociedad también por lo que te gusta. Eso fue flash. Los argentinos de José Ignacio.
Bueno, Eso es otra mirada también. eso fue un flash. Bueno, todo. Que es como hay un festival en José Ignacio que se hace acá, que es como de una élite de gente muy millonaria. De hecho, ese festival va a Cannes y tienen como sede un yate y dan un premio de $150.000. Es como una cosa que decís, bueno, y es interesante porque generan como un desayuno, un brunch, al otro día de la proyección, La huella. en un lugar súper increíble en la playa, La Huella, un restaurante, y se conversa de la película. Y ahí que cuenta Lucía, pues para mí fue igual genial. Fue buenísimo. Era como unas familias mega ricas de Argentina, que son como 4 o 6 familias, no hay uruguayos y hay argentinos. Empresarios, que para mí una de las evoluciones más flasheras fue cuando dijo, bueno, muchos no les gustó la película, eso y otras personas dijeron es lenta, y ahí me parece que Lucía fue como, habla mucho más del espectador la película a veces que de la película. Pero un empresario dijo, bueno, a mí lo que me dejó tranquilo fue cuando vi que había finalmente... Ay, después es el final. No lo hagas, no es tan necesario. Bueno, dijo, bueno, al ver eso entendí que entonces existen las empresas y que si existe eso va a haber empresas. Y que no se muere el capitalismo. O sea, algo de que la película ya habla de ahí, de las empresas. ¿Entendés? O sea, te lo juro. Bueno. Dijo, bueno, vamos a poder seguir haciendo empresas. Wow, yo dije, no, por eso tiene guita. Decían, Digo, porque yo claro, jamás- en el sur hay una libertad, pero libertaria, decían. Y- Al final no hay hecho esa interpretación. Es tan rico como eso. Cada vez la vemos. Siempre digo que el cine es el contexto, la película, el contexto y la mirada del espectador. Absolutamente. Todos un motivo distinto. Obvio. Y en el tema ese justamente de los de migración, alguno lo va a ver porque tuvo que irse por motivos políticos, el que tuvo que irse porque no encontraba trabajo, el que tuvo que irse porque tenía que hacer un tratamiento por alguna enfermedad, la sanitaria de Rosario. Vos la viste la película, ¿no? Margarita, yo no empiezo a charla hasta que llegue Margarita. Esta cita de un lugar como si fuera... Margarita, yo no empiezo hasta que la charla hasta que llegue Margarita. Ay, qué divino. Muchísimo, sobre todo, escuchar cuando se habla del contexto y el proceso. Un placer diferente. Felicitaciones, por supuesto. Lo iba a dejar para el final, pero ya me parece, más allá de que pueda ser una otra cosa, pero realmente mucho para decir de esta película. Mucho para decir. Qué lindo. Muchas gracias. ¿Cuándo se exhibe? Ya se estrenó este jueves, está en Live Cinemateca. Cinemas. Ay, sí. Me voy De a Cultural Alfabeta, de 21 de septiembre. Sala B del Sodre, Movie Center y Cinemateca. Sí. Y a Muy partir del bueno. 16 de mayo en salas del interior del país. En todas las que. En todas las salas del país, menos Muy Montevideo. Grupo Grupo Cine. La tiene un montón. Toda la charla. La están en Alfabeta del 21. Sí, está en ¿A qué hora es Cinemateca? 19 y 20 hoy en Cinemateca, y lo lindo para mí, que me encanta, y bueno, después veremos si se puede hablar un poco de eso, es que después de la función va a haber parte del equipo conversando, que para mí es Va a estar lindo en de Cinemateca. las cosas que me gustan más, esto que vos decís, Sí, me interesa el contexto, todo lo que genera. Sí, o eso, y yo hago a las 9 en el Sodre, si no llegan a las 7 y 20 Claro, a Cinemateca, estamos en sala B. más tarde a la sala B, seguramente la semana que viene Es. tenemos que coordinar para que vayan. Vayamos un poco a distribución, ¿no? Hablemos un poquito. Paulina, hablemos un poquito. ¿De la distribución? Sí, arranca vos y yo te Bueno, segundo. yo soy distribuidora, como les decía, de la película. Yo empecé haciendo distribución en cines en Argentina hace unos 15 años, cuando todavía los cines, qué sé yo, prepandemia, donde el cine era como, se parecía, para mí sigue siendo no tan fuerte, pero había más cines, había como un cine de europeo que se veía, el latinoamericano siempre fue muy difícil.
de vernos. Entonces yo trabajaba en un festival de cine y me empecé a volcar específicamente. A mí me interesa muchísimo la distribución, ¿no? Como entender, digo, más que nada me interesa contarnos, ¿no? Contar nuestras historias y siempre estoy como buscando desafíos nuevos en esto de entender cómo hacer para seguir sosteniendo este tipo de cine que están desapareciendo, ¿no? Es medio un acto de resistencia. Cuando me llega la peli de Lucía, que me encantó, yo había estrenado Los Tiburones como distribuidora en Argentina. La película ganó en el Festival de Cine, después en salas no había ido nadie, porque la gente, estamos todo el tiempo viendo cómo hacer para llevar a la gente a las salas. Gabriel lo sabe más que nadie, y en eso es que yo empecé a hacer también la distribución internacional. Entonces yo me ocupo de que las películas, en un momento, cuando cambia un poco la lógica, en la pandemia, yo me dedico específicamente a la distribución internacional y veo que los festivales son un espacio donde mostrar estas películas. Los festivales, las salas independientes, y ese es el trabajo que hago. Con esta película tuvimos esta recepción para mí maravillosa, que gana el premio, y bueno, y como yo soy medio de acá, medio de allá, también trabajo mucho en México, intento hacer esto de distribuir la película en salas en los diferentes territorios. Entonces, cuando surge la posibilidad del estreno, yo digo, bueno, hagámoslo también acá, hagámoslo con Valentina Baraco, que está trabajando conmigo, hagámoslo en Argentina, hagámoslo en Chile, hagámoslo en México. Intentemos ir buscando y replicando y generando esto, ¿no? Espacios, encuentros, Q&As, acompañar la película. A mí me interesa mucho la experiencia cinematográfica, entonces esto de que si está Martina, bueno, para mí es muy importante, bueno, estás ahí, podés ir hasta allá, a esta ciudad, ver qué pasa, quién la está viendo, porque si no es que no entendés qué está pasando, quién está viendo, de cómo la película realmente dialoga, generar estos puentes, dialoga, no dialoga, con quién, ¿por qué la quiero mostrar ahí? Si quizá la tienen que ver allá. Vas viendo que es una... No sé, eso para mí realmente me apasiona. Y es como un trabajo de hormiga. Y a veces nos cuestionamos, bueno, ¿tiene sentido o no tiene sentido ir a un café, como fuimos ayer, a conversar sobre cómo se construye un guión y que hayan, no sé, 7 personas, yo de esas, ¿cuántos van a ir a comprar un ticket? ¿Es por ahí o tiene que ver con otro entramado de que estamos intentando seguir contarnos? Porque realmente, ¿qué vamos a ver al cine? Historias que hablan de nosotros o no sé. Bueno, es como el ejercicio, siempre es como una pregunta, ¿no? Porque aparte no tenemos casi nunca dinero, las películas llegan así, cuando llegan a mí, que ya no tienen un peso ni para el tráiler, ni para nada. Entonces, y quieren ir a Europa. Y yo digo, ¿vos sabés lo que te sale ir a TIFF, a Toronto? Te sale $8.000. Te vas a gastar lo que no tenés, digo, que no lo vas a recuperar. Entonces, bueno, todos esos pensamientos son los que yo abro en el juego de mi trabajo, que también es un trabajo, vivo de esto. Entonces, digo, no, para que la muestren tienen que cobrar y para que hagamos que esto sea un negocio, un modelo de negocio, bueno, sostenible y nada, no sé si sirve de algo todo esto que estoy diciendo. Para mí esto es la distribución. Sí, yo estoy de acuerdo en que obviamente las formas de promocionar, las formas de difundir el cine independiente en general, obviamente son absolutamente distintas. Los modelos de distribución son absolutamente distintos al cine industrial, no hay ningún tipo de duda, porque las desventajas con las cuales corremos. Entonces, sí o sí es necesario el tema de trabajar casi personalmente, ¿no? Sí, es una cuestión de ir trabajando y ir construyendo público. Yo sí considero también, aparte de la distribución, de tratar de, obviamente, de generar los materiales más atractivos posibles, de tratar de que estén con el tiempo suficiente en las salas de cine. Yo creo que sí, hay un tema, a mí me parece tan importante, yo lo trabajo mucho, por lo menos esta idea es una idea que desde hace un tiempo la tomo como medio esencial. Creo que es muy importante también la programación, creo que es muy importante la exhibición en cuanto a que tan importante como hacer una buena distribución, que podemos ahora
ahondar en qué sería una buena distribución, es tan importante que la película se dé en los lugares correctos. Yo hablo siempre de lo que me han escuchado otras veces, hablo siempre del concepto de las salas amigables. Entonces, creo yo que en el caso de Cinemateca, o el caso del Sodre, o el caso del Alfabeta, son salas que en definitiva van un público que les puede interesar la película, que van a pasar el tráiler un tiempo antes, pero a su vez también tienen una cafetería, y van a ir antes, y tienen una librería, y se van a encontrar con gente que pueden ser conocidos de ellos, o pueden tener los mismos intereses, se van a encontrar, van a conversar. De repente me pasa mucho con otras películas que yo estreno, no uruguayas, de que mucha gente va a ver esa película y en principio ni siquiera estaba seguro que iba a ver esa película, porque fue a la sala porque sabía que confía en la curaduría de la película. Entonces creo también de que sí es muy importante, a su vez, el trabajo mancomunado y esa cosa media tiene que haber solidaria entre, digamos, los diferentes actores que trabajan en la distribución y en la exhibición. Creo que en el caso de Montevideo, por lo menos, digamos, de una manera muy pequeña aún, ¿no? Yo cuando hablo de 2 o 3 salas, se da un poco eso. Creo que incluso tenemos este pequeño circuito que ni siquiera hoy existe en Buenos Aires. Hablando con los distribuidores argentinos, socios, tengo varios socios distribuidores argentinos con los cuales distribuimos muchas películas, sobre todo europeas, me dicen, bueno, vos tenés Cinemateca, nosotros no tenemos una Cinemateca. Yo tengo un piso de determinada cantidad de películas por una película europea que a veces en Buenos Aires no hay. Claro, no. Es decir, a veces, obviamente, si una película funciona bien en Montevideo y en Buenos Aires por lo menos va a ser 5 veces, 4 o 5 veces más. Pero yo he hecho con la misma película más público que en Buenos Aires, porque tengo 2 o 3 salas que el público la va a acompañar. Entonces yo creo que ese también es un tema, no me quiero ir porque quiero volver a la distribución, pero es importante, pero es un tema muy interesante. Es un lugar particular. ¿Cuál? Art House. Sí. Art House, que no es una sala de cine, eso es una pena, pero sí es interdisciplinario y genera cruces creo que empieza con las artes plásticas, danza y teatro, y ahora empezó a meter cine, y entonces pasa eso que decir, como va, eso en Buenos Aires. Sí, es el cruce, empezás a cruzar. Acá estaría, yo siempre hablo con una india y le digo, pero que generan un puente ahí entre el Solís y Cinemateca, ¿no? Como claro, que el Solís se empiece a mechar más con el cine, digo, porque al final es eso, uno va y va a cruzarse con gente. Sí. Pero para mí en eso hay algo re importante, y es súper importante lo que decís, porque, y sí yo lo sostengo, yo creo que el cine ahora, la experiencia cinematográfica es un evento, hay que tomarlo como un evento. Y para eso está el ejemplo, yo hablo de la Cinemateca de México, que era como México, estamos hablando de la ciudad más grande de Latinoamérica, pero tenía unas 5 salitas y hubo como una inversión muy fuerte de generar un espacio. Entonces el programador, que es uruguayo, Nelson Carro, cuando se pensaron en cómo hacer esa inversión de... Ese programador. Ese programador. Y sigue siendo, cambió el gobierno y cambió el director. Sí, son veteranos. Sí, pero lo interesante, cuando empiezan a pensar en este centro cultural que armaron con 10 salas, que es muy interesante a nivel programación, por lo que decís, pues tienen una de 100 butacas a una de 700, pero tienen una librería, 2 librerías, 3 restaurantes, y dijo, ¿qué es lo que a los mexicanos más les interesa? La comida. Entonces dijo, acá tiene que haber buenos lugares de comida, porque a alguien que le gusta el buen cine le gusta comer bien, no le vas a dar un Taco Bell. Entonces tiene que haber un buen lugar de taco, tienen que poder entrar con comida a las salas, y eso, sí, claro. Y la Cineteca de México es el mejor ejemplo es el mejor ejemplo de audiencia. Yo te voy a dar la taquilla más grande, y no importa, programes lo que programes. Nelson programa películas argentinas que no las programan en ningún lado. O sea, hay 10 salas y las sostiene 2 meses. Entonces, te arranca, ponele que dice Un futuro brillante, yo creo que va en la de 300 butacas. Ok, vas a la Cineteca, primero tenía internet, cuando no todos tenían internet, entonces vos veías gente tirada en el pasto, tiene un anfiteatro. Es un paseo. Es un paseo. Y ahora tiene, lo que es México, 3 cinetecas. Hay una en el centro del parque de Chapultepec que te lleva a un teleférico, y ahí tienen 10 salas
tiene otra en el Paseo de las Artes, y es todo el tiempo programan todo el cine mexicano y todo el cine latinoamericano. Y encima te pagan $1 por entrada. Te sostienen 2 meses, te cambian de la sala grande, terminas en la chiquita, y es un ejercicio absoluto de programación. Y ven cosas que vos decís, yo casi todas mis películas las he programado ahí, y otras que han sido éxito. 7.000 espectadores, y logró cambiar el modelo de negocios. La Cineteca no le paga a los agentes de venta europeos, que es algo ridículo, no les compra las películas, le va a porcentaje. Antes tenía que comprar, o la película la tenías que comprar, entonces te decían, te vendo 2, 3, un paquete de 7.000 euros. Ahora es tanta la fila que tienen para programar y les da dinero. Las condiciones las ponen ellos. Las ponen ellos. Entonces, que no existe la audiencia, que la gente no quiere ver, es mentira. Audiencia. Y lo que vos decís, Cinemateca, es maravilloso. Argentina ahora, yo que trabajé y hice el Teatrical, no lo hago, pero lo hice esta película porque como para ver hicimos Art House, como dice Lu, no hay el Gaumont, que es como el cine, no hay, no tenemos. Está como el Malva, que es rarísimo, porque hay un programador que programa muy bien, pero es de constante, que es como un museo de arte. Sí. Y no hay una Cineteca en Colombia donde también estreno, que también sucede eso, pero en toda Latinoamérica no hay. O sea, el ejemplo de Cinemateca es después de la de México, está la de San Pablo, pero no puedes programar porque no te pueden pagar. No pueden pagarle a las películas extranjeras, la chilena tampoco puede, porque no pueden pagarle si no es todo un tema, porque Colombia, por ejemplo, hacen como que está bien, un proteccionismo al distribuidor local, entonces si no tenés distribuidor local no podés programar la película, pero los distribuidores no tienen dinero y no da dinero programarla, entonces no te la pueden comprar, entonces terminan no pudiendo programar. Chile tiene como un fondo local donde tiene una red de cinematecas, pero tiene una red de salas pero funciona muy bien con el cine chileno. No puede sacar, si yo quiero llevar la tuya, yo la llevé a una sala. Sí, en Chile estuvo en la de Dominga, sí. Pero digo, no te pueden pagar. Yo dije, no, ¿sabes qué? Cuando vayamos a Chile nos invitas unas cervezas. ¿Pero qué haces? ¿La dejás de dar o la das gratis? Yo no puedo trabajar gratis. Yo le digo a mis películas, ustedes aprovechenme a mí, después ponla en YouTube o en la plaza pública, pero digo, yo quiero seguir viviendo de esto, no es que... Y para vivir tengo que cobrar. Y para poder seguir trabajando de esto. Y para que se sigan haciendo estas películas. Sí, eso es y eso es como un poco el ejercicio para mí de la distancia. Yo tengo una pregunta. Desde que empezaron las plataformas, primero empezó la tele, ¿no? Antes estaba lleno de cines. Radio City, que no sé qué... No, Radio City, la de... Héctor Gutiérrez Ruiz ahí. Sí, bueno, todos, ¿no? Sí. Primero estaba lleno de cine, después apareció la tele, bajaron. Y ahora con las plataformas está... ¿Subió un poquito? Después de que bajó horriblemente, mejoró. En estos momentos, es decir, junto con las plataformas, si bien venían creciendo mucho antes de la pandemia, obviamente la pandemia es la que hace explotar a las plataformas. La pandemia a su vez hace que los cines dejen de trabajar casi totalmente, ¿no? Las cifras que yo tengo, sobre todo de Uruguay, es que no hemos recuperado la cantidad de espectadores del 2019, previo a la pandemia. Andamos en el 70%, entre 70 y 80%. Hemos recuperado un poquito más en el cine independiente. Hay un hecho interesante. Cuando hablo de cine independiente, no estoy hablando solo de cine uruguayo, sino estoy hablando de cine europeo, cine latinoamericano, sobre todo cine europeo. Uruguay es el país que comparativamente ve más cine independiente dentro de América del Sur. No digo Latinoamérica porque creo que México no, pero dentro de América del Sur. Pero tenemos menos del 3% del total de la taquilla es el cine uruguayo. O sea, estamos muy, muy abajo. O sea, pues de 100 espectadores que van al cine, solo 2 o 2,5 espectadores van a ver cine uruguayo. Y de los 100 que van, 9 van a ver cine independiente, que es una cifra interesante con respecto a otros países. O sea, cine europeo se ve, hay un público que ve cine europeo, creo que
estamos muy abajo todavía en cine uruguayo. Y con respecto a la pandemia no hemos recuperado, pero también eso, hay algunos estudios que estuve viendo estos últimos tiempos, hablan de que no es un tema de un problema de los cines, sino es un problema de los contenidos. Es decir, hasta antes de la pandemia, digamos, los cines estaban funcionando muy bien, sobre todo 2016, 2017, ya 18, 19 bajó un poco, porque las grandes, ¿cómo se llaman? Las grandes medios, sí, pero sobre todo las de... estas series desaparecieron las grandes películas de superproducciones en los últimos años. Entonces eso hizo de que bajara muchísimo. Es decir, hoy día las películas más vistas siguen siendo obviamente las infantiles, pero no están las sagas. No hay sagas que estén... claro, es decir... Sí, hay alguna, realmente Superman, Marvel la década anterior arrasó con la taquilla y hoy no. Entonces están hablando sobre todo de que no están generando, la industria no está generando contenidos que logren llegar a las cifras anteriores a la Bueno, Barbie, ponele, debe decir de las últimas. Claro, pero son películas particulares. Marvel hace de que de repente tenga 6, 8 películas por año y eso arrastra un montón de gente. Pero ¿sabes lo que yo me quedo pensando mucho? Y hay algo que pareciera es obvio y no se dice, y es que a las películas de cine independiente, al menos las europeas, ni tanto porque tienen a los broadcasters como inversores, pero las películas latinoamericanas independientes son absolutamente y enteramente financiadas con los fondos de los países. Se aprendió mucho se pudo trabajar mucho en la producción de fondos. En un momento hubo como un gran proceso de entender las coproducciones, por eso es que esta película es una coproducción. Tenés tu fondo local, que se fortaleció mucho en el último tiempo, el fondo uruguayo, y tuvo, bueno, esto del cash rebate, que genera como mucho interés para que vengan a filmar acá. Con Argentina, que no tiene fondo ahora, entonces ahora no hay películas argentinas, porque para producir en este esquema de producción, corregime si me equivoco, tenés que tener primero tu fondo local. Y siempre un fondo europeo. ¿Por qué coproducción con Europa? Porque Alemania. Entonces, estas películas son de presupuestos medios, es raro que alguna pase del millón, pero le pedimos a estas películas de fondos públicos que se hacen, porque los fondos públicos tienen un statement de por qué financian los contenidos, ¿no? Es como la educación pública, como la salud pública. Le piden competir con películas de la industria y queremos ir a los lugares donde van, que son los mismos. Los dueños de las plataformas son los mismos que los dueños de las casas productoras, que están cambiando el esquema de producción. No es que no haya, es que cambió, porque son Netflix, son Amazon, son los dueños del mundo, ¿no? Los 4 hombres dueños del mundo son los dueños del entretenimiento, que son los dueños de la cabeza. Entonces, ¿por qué yo tengo que ir a Movie Center? ¿Cómo se llama? A Movie Shopping. O sea, y ser un éxito. No, en Argentina esto se da mucho. Es un fracaso la película. ¿De qué me estás hablando? No hay dinero para la promoción. Entonces, para mí otro desafío importante de estos contenidos son las famosas, ahora llamadas redes sociales, que para mí son un engaño. Y ahora teníamos un debate. Gran parte de la promoción de la película es esto de estar acá, sosteniéndola con las cuerpas y con las redes. Pero las redes también nos convencieron en la pandemia que las redes eran sociales, ¿no? Comunidades. Es publicidad. Ahora es la publicidad más barata pura. Ahora entendimos que es publicidad. Entonces, para mí ahora el desafío es ver cómo esa publicidad, que a veces queda endogámica entre los que estamos atrás de la red, llegue. Y parece que está empezando a suceder. Ahora estamos justo probando con unas chicas que tuvieron una experiencia donde cuando tú me hablabas de cómo me entero, yo no tengo plata para ponerte un cartel en la Rambla que diga un futuro brillante. Ni tiempo, porque la sala me dice el miércoles dónde voy a estar. Entonces, la única que nos queda es o salir con un megáfono y un auto a decir, andá a mirar un futuro brillante en la sala de tu Esa es buena. Que se puede hacer, En teatro, tirar papelitos que lo hacemos, la intendencia nos da, pero no tenés plata porque el Uber, el taxi, la bicicleta, que se yo, hace frío, o las redes sociales.
Justo fue la Cinemateca sobre toda esta zona acá, ya está. La verdad que la del poner un auto. auto, pero el cine necesita tiempo, Sí. necesito... Yo cuando hablamos también de programar, yo distribuyo y programo, distribuyo cine sobre todo europeo, no uruguayo porque programo una sala pública de cine uruguayo, entonces no distribuyo cine uruguayo, pero como programador de una sala de cine uruguayo, el objetivo que tengo, es decir, algo que yo me planteé desde el primer día es que no puede haber una película uruguaya que por más poca gente que vaya, esté menos de 3 semanas. Y claro. Yo digo, después obviamente si la tercera semana no va nadie, no hay, es decir, ya no hay forma, ¿está? O sea, pero darle la posibilidad de una tercera semana mínimamente y he tenido películas que han estado 16, 18 semanas en cartel, aunque sea una sola función semanal, ¿está? Entonces, podés programarte. No, y algo más, para terminar la idea, que yo milito mucho y por eso yo hago mucha formación y estoy muy interesada en los institutos de cine, es que ya sabemos producir, ¿no? Con tanta plata haces una película de ciencia ficción de gran categoría, sabés coproducir. Bueno, ¿por qué no nos dan un poco de dinero para distribuir? Y que haya dinero para esto, ¿no? Para poder estar acá, para esto. Estamos hablando de cosas para un cartel, no sé, para pensar en distintas formas de promoción para este cine. La CAU tiene un fondo de promoción y lanzamiento. Que ahora lo tenemos y por eso estamos acá sentados haciendo estas cosas, estamos viendo cómo con ese dinero generando mayor difusión. Cuando vos recién hablabas de lo que sale promocionar una película, entonces decía, yo cuando estrené ahora El Agente Secreto hace 2 meses y pico, la gente de Live me dice, che, tenemos toda la esquina de Live para poner el afiche del Agente Secreto. Eso salió $700. ¿Tá? Lo hice porque era una película que... Bueno, que viene con una cascada que historia. decís, Oscar, hice muchísimas redes, gasté mucha plata y nunca logré llegar a gastar más de $500. Claro. Es decir, realmente no despilfarré, pero dije, acá pongo plata porque esta película, ¿no? Nunca pude gastar lo que me salió el cartelito en la esquina del Alfabeta durante 2 meses. ¿Pero eso fue lo alquilaron o lo que valió la tipografía? La tipografía nomás. La impresión. La impresión. El cartel. Ellos me lo ofrecieron gratis, claro, pero sabía que yo tenía que hacerme cargo de eso, que es un costo importante. Es muchísima plata. Y es mucha plata. Por eso te dije, no logré gastar en redes sociales lo que me sale ese cartel. Y largaba. Es una película que iba a andar bien. Hay muy poco dinero. Si vos te pones a pensar cuando te quieren hacer competir con estas mega películas, tienen muchísimo mayor presupuesto de promoción que de producción a veces. Sí. Y lo hablamos en nuestras charlas ahora. Digo, ahora por suerte se habla, ahora estamos hablando de distribución. ¿Cuándo se hablaba de distribución? No, ahora que yo estoy dando un curso. Yo hace años que doy cursos de distribución. Lo di 2 años en la FIC, en la UDELAR, di en la ECU, y ahora hay un curso de todo un semestre de distribución en la Universidad Católica que le estoy dando ahora. 4 meses, que es un gran desafío, 4 meses de distribución, y lo voy a dar en la ECU de vuelta. Pero entonces hay como una consideración de todo el sector de que, bueno, para algo se hacen las películas, tienen que ser vistas. Y lo último, no hay mucho misterio. Si vos pones desde el día 1, el día que vos empezás a escribir, un poquitito de presupuesto, que no hay nunca línea donde ponerla de distribución, es trabajo. Si vos trabajás desde el principio en buscar espacios, en hablar con las salas, en contar, vos vas a llegar con un esquemazo de distribución y con salas y con espacios y con... O sea, es raro pensar que sea un éxito la distribución y que solo te entre cuando no hay nada destinado. Eso es lo que yo hasta ahora vengo entendiendo y porque es dinero. Vos me hablas, La Agente Secreto viene con una campaña del Oscar. ¿Cuánto le costó la campaña del Oscar? O sea, es plata. Sí. Pero a mí me dijeron en Uruguay gasta lo que quieras. Dentro de lo que uno considera que puede gastar pensando en lo que puede generar después. Creo que es como ayer justo tuvimos reunión con la agencia para toda la asociación de productores de Uruguay, la comisión de distribución. Y se están hablando del catálogo, o sea, se está tratando de hacer cosas.
yo creo que la política pública hoy en día sí es consciente de... Esta es la etapa con mayor desafío, debe ser no solo en Uruguay. Colombia, yo soy consultora de los proyectos ganadores de la CAO. Y bueno, y hablábamos un poco, que yo te comentaba, certezas ninguna, y probar en esto y acompañar la película, y bueno, parecería que son las acciones, porque nunca vamos a poder competir contra esa maquinaria. Es imposible, no perdamos tiempo en eso. Pero, y una cosa es Montevideo y otra cosa es el interior del país, la falta de acceso al cine, o las condiciones en las que ve el cine. Entonces vos terminás asociando el cine nacional a un cine que ves en unas condiciones que capaz que no son las mejores, no escuchas bien porque el parlante que tiene el espacio. Y las personas locales, hay salas que funcionan porque tienen un público, porque es un centro, no es como Art House, pero bueno, algo más chiquito en una localidad del interior, que bueno, hoy ven cine, mañana ven teatro. Hay como mucha cosa para hacer, poca plata, parezco el gobierno. Pero en el intercambio, lo bueno era que un poco lo mismo que acá, todos entendemos dónde están los problemas, cuáles son los obstáculos. No sé si tenemos tan claro las soluciones. Sí, un concepto que quería, no para desarrollarlo acá, pero simplemente para plantear. Una de las cosas centrales que yo manejo en los cursos es con los estudiantes que están empezando a hacer sus primeros proyectos, es tomen la distribución tengan la distribución en su cabeza desde el primer día que empiecen a pensar en el guión, en el tratamiento, en la producción. Es decir, primero, porque de última tienen que tener conscientes, la idea no es condicionar contenidos ni condicionar historias, ¿no? Que pensar en la distribución hagas una historia que les pueda gustar a la gente, obviamente que no, pero sí que seas consciente de que esa historia, que esa película que vas a hacer, va a ser pensada, va a ser de última destinada a un público y que seas consciente de a qué público o hacia dónde querés ir. Y la otra cosa es que generes materiales. Vos en el rodaje, es decir, ese es un tema. Es decir, si vos estás en el rodaje, sacás fotos, generás cosas, generás materiales, hay un montón de cosas que podés ir generando durante el rodaje. Te comparto esto. Nosotros en Montelón acabamos de terminar de filmar otra película, una ópera prima de Lorenzo Tocco, se llama El Milagro del Surubí. Y yo en un momento quería hacer, que me explicaron que se llamaba crossover, quería que un personaje de la película, que no está estrenada, recién la filmamos, le hiciera una llamada a Carmen Vidal, que es otra película que estaba rodando, porque en esta pasa una cosa rara en el pueblo, que es el Surubí, por eso se llama así la película. Entonces yo quería que Michelin, que la interpreta Alfonso Tocco, la llamara a Carmen Vidal y le dijera: Carmen, y que Carmen le dijera: mira, yo estoy en Buenos Aires, porque no quiero spoilear la película de Carmen. Y estábamos todos de acuerdo, ¿viste?, en hacer eso. Y ya con el vestuario y cosas, nos comió el tiempo y nunca lo hicimos. Y Alfonso ya tiene el pelo así, el actor, ya no tengo el vestuario. Carmen Vidal, todos saben, la interpreta a Eva. Entiendo que a Eva sí la... Eva, sí. Nada, ponete la gabardina. La gabardina y cosas. Y eso se te reocurre. También pensamos en hacer un Twitter de uno de los personajes. Estaría buenísimo, sí, dale, yo hablo con Alina y Lorenzo, yo conozco a Eva, yo la llamo y hablamos y no sé qué, bueno, capaz que el personaje de Lucini, porque se parece más a Carmen y puede tener un diálogo más raro, y hacer videitos para tener, o ahora para empezar o para el estreno, nos comió el rodaje, pero nadie terminó haciendo nada, y ahí es cuando digo, también es un tema de dinero, porque si tuviéramos una persona vos quedate con esta idea, llamás sí o sí, rompés las pelotas y al final es eso lo que yo digo, ponerle una línea de distribución, y es eso, porque Frozen, ¿qué hizo? Frozen tuviste un corto después de Frozen 1 hasta Frozen 3, es una persona, así como tenés hay algo que quiero destacar, para mí también gran parte de lo que permite que la película de Lucía esté teniendo y siga teniendo como la posibilidad de que trabajemos las redes y la promoción, es que tiene una estética increíble. Lucía estudió Bellas Artes, entonces ella genera y tiene impresionante cantidad de fotos. Ninguna de mis películas tiene foto fija, ninguna.
tengo que sacar stills, lo que vos decís, no tienen acá es la plasticidad que también ofrece Martina, la creatividad de Lucía, nos ha abierto y nos sigue abriendo, y todos estos contenidos que estamos generando, es porque hay que buscar la plata, hay que ponerla, y te cambia todo. Es con poco dinero, yo creo que va increyendo. Pero esto que vos decís, yo soy tutora de los proyectos ganadores de la CAU, también en Colombia, es enseñar esto, es poner una persona que haga esto. Y con esto va a ser una más. Eso es la distribución. No es ningún invento, es un poquito de plata que te va a ir dando más y que va a ir creciendo y que tiene increíblemente la posibilidad del recupero. Los festivales te pagan, la taquilla te da, la producción no, es una inversión que tenés que, si la vas cuidando, la vas recuperando y podés ir ganando. Y lo que te decía, todos esos materiales que vos puedas llegar a tener también, hay un montón de cosas. Cuando vos tenés salas, hay un montón de cosas. A mí, en el Sodre se podría hacer. Alfabeta todo el tiempo me pide materiales, no solo el afiche, otro tipo de materiales de la película. Y yo generalmente no tengo. A mí música, sí, esta película tiene música. ¿Sabes? Generalmente donde yo tengo muchos materiales, cuando distribuyo películas de plataforma. Distribuyo películas de plataforma de movie y tengo videitos de 15 centímetros, con todos los formatos. Porque de 15, de 25, de 45, de 1,5 minutos. No logro utilizar todos los materiales que ellos me dan. O sea, bueno, hay un departamento que labura. No, que algo que me parece también fuerte, hablando como de mi lugar de joven, es que hay algo muy fuerte que pasa con el Instagram y con el TikTok, que siento que es como cuando se hace llegar un contenido de una manera lúdica, como pasó con un video que hizo Abril hablando de la película, que, o sea, la película estamos hablando de la película y está en redes y tenemos el Instagram hace casi un año, pero esta gurisa hizo un video diciendo ¿qué pasa si en el sur del mundo hay un futuro brillante? Un video de 2 minutos hablando de cierta referencia, no sé qué. Y eso se hizo viral y ahora tiene 140.000 visitas. Y para mí, eso realmente, o sea, acá, y me doy cuenta en Amsterdam y en otras partes, genera que la gente realmente se mueva. Cuando hay algo viral, la gente realmente se mueve. Es como tipo, mirá esta dona, lo buena que está, voy a probar esta dona. Como algo mío. Y la gente realmente se mueve. O sea, la gente realmente se mueve. Las redes es publicidad. Pero y fue muy creativo y es muy barato. Y por eso nos pusimos a trabajar con las chicas. Fue increíble lo que pasó. Pero para mí lo que es un viaje es que más allá de publicidad o lo que sea... Vayan al cine. Recomiéndenla. Es que hay algo... Gracias. Es que hay algo que no es solamente difundir el afiche. O sea, hay algo de cuando alguien media de una manera muy lúdica sobre el contenido que llega de otra manera. O sea, a mí me pasa cuando doy clases, subo el afiche de la clase, nadie se entera. Grabo un video hablando, diciendo, che, voy a dar una clase, ¿pueden acá? O sea, me escriben 50 personas tipo, qué divino que es una clase. Y como que eso también me parece una herramienta a tomar, como que a veces también se siguen intentando las mismas maneras, no tipo, difundiendo el afiche. No, tenés que poner tu cara o tenés que hacerlo de una manera súper lúdica y poner el enlace para que la gente ya pueda ir y comprar la entrada. Y dar porque es tanto el contenido que la gente... Claro, no es tipo, la gente no sabía decir tipo, voy a ir a internet y voy a poner Cinemateca Uruguay, un futuro brillante. No, poner el enlace. No te da. No, y de hecho lo probamos, tenemos en este caso, en esta película también hay como talento, qué sé yo, Sofía Gala, que es como en Argentina muy conocida, le pedimos video a Martín, o sea, intentamos de una forma, así como la ciencia ficción creativa, hacer como una promoción más creativa, también porque hay un fondo que nos permite también hacerlo, porque digo, también tenés que, el tiempo físico que nos está llevando, los estrenos de Futuro Brillante, otra vez más la vamos a estrenar, cada estreno es un montón de tiempo, eso es dinero, que tenés que tener un poquito, pero bueno, y de repente aparece este video que... Sí, impresionante. Se te despega, decís, bueno, voy por ese lado, pero ya el segundo no fue lo mismo, y bueno, nada, qué sé yo. Claro. Bueno. No sé. Yo porque de distribución, la verdad no es lo mío. Lo que voy a preguntar es un poco, ya dijeron muchas cosas, pero antes el concepto de distribución, antes era
las latas de cine iban físicamente, ¿no? Y ahora como es por internet. O por pendrive, eso. Sí, es un formato digital. Es un formato digital, la proyección se llama DCP, pero es un formato digital con determinadas características. Generalmente son archivos cerrados y se puede pasar, lo puede mandar por internet, se puede descargar en un servidor y se pasa, o lo puede mandar en un disco y se carga en el servidor del proyector del cine. Pero es todo digital. Son archivos muy pesados, generalmente entre 150 y 500 gigas. Pero con las salas todavía tenés que llevar, digo así, pues es un disco rígido que por más de que sea digital lo tenés que llevar. En los festivales es más sencillo porque muchos tienen como sus propias plataformas, entonces vos o tenés alojado en una nube y ahí lo envías y se descarga. Algunos te lo piden, eso simplificó mucho en el caso mío de lo que son los deliveries internacionales, pero yo hago eso. Claro, yo la programo y la tengo que enviar. Pero mirá como lo tricky de por ejemplo, las plataformas cuando te la compran, te piden un delivery específico que te sale $7.000 y te piden que lo hagas, pues tienen todos los negocios, con determinadas casas postproductoras. Entonces, no sé, yo vendí una película a Amazon que te dicen, sí, pero tenés que hacerlo con en Brasil, en Chile y el subtitulado acá, y todo eso, bueno, lo descontás de la compra. Pero ahora no sé, porque esto fue hace 2 o 3 años, también tenés que pagar, que son los mismos dueños, ¿no? Todo es... Sí, todo. El tema es que esto, el Netflix y todas estas plataformas, viene matando al cine desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y hay algunos que se asocian a las plataformas y cambian el lenguaje, ¿no? Corríjame si no, dicen, bueno, no, ahora hacemos series. Entonces los tipos entran haciendo series. Hay de todo. A ver, es como que, obviamente que el 90% del contenido de las plataformas son como uniformes y generalmente los contenidos que hacen, digamos, están muy, es decir, ellos condicionan mucho las historias y cómo contar las historias, pero a su vez también es verdad que a veces hay muchas producciones que si no es, las plataformas tienen mucha más plata que cualquier productor independiente o productoras independientes importantes. Entonces hay muchas películas que si no fueran las plataformas quienes ponen la plata, no se harían. Y hay películas realmente muy interesantes financiadas por plataformas. En ese sentido, siempre algo positivo trato de sacarlos. Obviamente que generalmente el 90% de los contenidos de plataforma tienen muy poco riesgo artístico y son un poco interesantes, por lo menos lo que yo considero. Están haciendo una salida laboral también en el caso de Argentina, que hoy no día, hay fondos, claro, sí. La mayor de los directores y las directoras han tenido que pasar. Lo que pasa es que, no sé, en mi caso, no sé, pongo el ejemplo de una directora, la Iberneri, que es una directora que a mí me gusta mucho. A mí todas sus películas hechas fuera de plataforma me encantan y las 2, 3 que hizo, que ni siquiera se las deben acordar, de plataforma, me parece malísima. Pero tienen mucho dinero, pero no invierten tanto y finalmente ellos condicionan mucho los contenidos. Esas plataformas, pero Movie, que a su vez es otra plataforma, que también tiene todo su otro negocio, sí, porque te financia eso, ahora ya es productora, pero a la vez es agente de ventas. Entonces, si vos ves ahora Cannes, la mitad de la programación es Movie, sí, es Match Factory, entonces es complicado, sí. Son negocios. Y bueno, hay que ver si el arte o las historias es un negocio, qué es el cine independiente, qué sé yo, no sé. También hay una cuestión, y no quiero entrar mucho más, pero en tema, pues ya estamos. Pero a mí me da la sensación, que incluso en el cine independiente, de que el público quiere ver, dentro del cine independiente quiere ver determinado tipo de películas. Yo creo que antes me parecía que hay una mayor variedad de posibilidades de que el público viera otro tipo de películas. A mí me pasa que si yo obviamente estreno El Agente Secreto, El Agente Secreto ganó Oscar, estuvo nominado al Oscar y toda la historia, pero hay 7, 8 películas al año del cine independiente que van a funcionar muy bien. Después yo estreno 8, 10, 12 películas que realmente pueden ser muy buenas son las que y no están legitimadas por Cannes o por las grandes, y no pasa absolutamente nada. Hay un mainstream independiente.
Sí, sí. Ay, Si no hay una obvio, pero legitimación. son las que, la de, ¿cómo se llama? Valor sentimental, que ahora ni mainstream, porque son las del Oscar. Claro, sí. Las que funcionan son Cannes y el Oscar. Y bueno, y ahora viste las películas extranjeras, si van a cambiar las reglas del Oscar, en el cual las películas ganadoras de los festivales clase A, no sé si todos, pero la gran mayoría, ya van a estar dentro de la lista preseleccionada para el Oscar. Preseleccionadas, es lo mismo. Entonces, es como dicen de Sundance. No, entonces era el Globo de Oro en la sala. Ahora. O sea, el mercado te va cooptando de diferentes maneras. Entonces, digo, Sundance empezó siendo como Robert Redford lo fundó como para que sea el lugar del independiente y después pasó a ser más mainstream y es lo que yo digo, ¿cuánto sale estrenar en Sundance una película? Tenés que tener un agente de prensa que te sale $8.000, tenés que viajar, entonces es más cara, quizá. Entonces digo, es como siempre le vamos escapando al sistema, pero a la vez tenés que estar dentro de un circuito para poder sostenerte. Es como el juego el arte medio así, ¿no? Como no deja de ser eso. Como, El mecenas y el artista. qué sé yo. Y el rol del Estado, para mí, ¿no? ¿Qué rol ocupa el Estado en la educación, en la construcción de las identidades y entonces, y la política, y bueno, podríamos quedarnos. No, pero ese es otro tema que si nos vamos a hablar de dentro de eso. 4 meses. Pero bueno, un futuro brillante en toda la sala del país, menos Infocine. Yo les digo gracias por toda la información que han brindado, porque las dificultades y los desafíos de la producción, la distribución, pero no puedo dejar de hablar de la película. Y vuelvo a la primera frase que abrió hoy la conversación, si era uruguayo o no. Bueno, evidentemente desde mi lugar no puedo decir que una película es uruguaya porque aparezca el mate o aparezca otras cosas que hacen con nuestra cultura. No va por ahí. Así que de entrada digo que para mí la película la siento uruguaya. Como hay muchos que no lo vieron, lo único que voy a decir, y ya lo han dicho y lo han repetido. Yo el día de Cinemateca Norte, a veces era mucha gente, todos estábamos expectantes por la película, pero sí tengo que decir que es valioso que se haya hecho una película de esa forma aquí, que haya logrado el resultado que tuvo, porque está teniendo resultados, recién empieza esto. Y bueno, todo lo que presenta ese mundo son cosas que hoy suceden. Y creo que eso que tú decías con respecto a que el TikTok y todo eso influye, porque justamente habla de los jóvenes también. Tiene una parte muy importante, más allá de la inmigración, la identidad, la sexualidad, la pertenencia, el control, todo eso está. Pero que la protagonista sea una joven hace mucho a ese mundo de hoy. Está todo tan cuestionado y donde es tan difícil a veces revelarse. Y eso es lo importante que tiene también para destacar. La fotografía, los colores, todo. Están hablando mucho, como dije al comienzo. Así que simplemente digo gracias. A los que crean. Y quería decir algo, porque ayer leyendo un reportaje de esta autora argentina, tengo una nieta adolescente que se había ido a la presentación. Entonces dice, en un momento alguien dijo que en tener tiempo libre, hablando del tiempo y todo eso que la película presenta, que el tener tiempo libre ayuda a crear.